Señores, sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el derecho humano a un ambiente sano es un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, sabemos que el derecho a un ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes como a las futuras. Este derecho a disfrutar de un ambiente sano también tiene una dimensión individual en la medida que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexión con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La contaminación del ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. Señoras y señores, nos es grato anunciar las palabras de bienvenida de la señora directora de Comisiones y Consultas de esta ilustre orden, la doctora Emilia Vicuña Cano. Adelante, doctora. Bienvenidos sean todos. Y damos la bienvenida a nuestros maestros, ¿no? A nuestros maestros que realmente nos honran el día de hoy con la presentación del libro, ¿no? Denominado Libro de Régimen Jurídico del Daño Ambiental, que es importante, ¿no? Conocer, para poder conocer este libro, ¿no? Que el autor es el doctor, el maestro Percy Grandas Maró. Entonces, creo yo de que va a ser importante, ¿no? Coordinar todos estos tipos de acciones con grandes especialistas que pondrán sólido a todos nuestros abogados. Muchas gracias. Régimen jurídico del daño ambiental. Nos es grato anunciar el ilustrado comentario de un destacado abogado por la Universidad Católica del Perú, miembro del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, vicepresidente de la Sociedad Filarmónica de Lima y miembro del Consejo Directivo de Pronaturaleza y de Aquafond. A nivel internacional, el distinguido maestro es miembro honorario de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Mundial para la Naturaleza. Actualmente viene impulsando la creación y desarrollo de las denominadas empresas B en su condición de director de Sistemas B Internacional con sede en la República de Chile. Y como vicepresidente de Sistemas B Perú, el maestro es fundador y presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Saludamos la palabra del doctor Jorge Cayó Sassani. Un gusto estar acá en el Colegio de Abogados también, me he graduado con muchos de ustedes, tiempo que no venía a este recinto, donde se han producido históricamente muy interesantes debates, discusiones, y se han presentado foros de todo tipo y libros como el de esta noche. Vengo convocado rápidamente porque quien estaba prevista presentar el libro como representante de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental es la doctora Isabel Calle, nuestra directora ejecutiva. Pero por el tema de salud, hace unas 2 o 3 horas avisaron y yo encantado acepté la invitación porque estimo mucho a Percy en lo personal, en lo profesional y en lo académico. El tema es fascinante. El tema del daño para todo el derecho, no solamente para el derecho ambiental, y el cómo repararlo, cómo identificarlo, cómo medirlo, es realmente un reto para el sistema, para todos los sistemas jurídicos, tanto los nacionales como los internacionales, es decir, para el derecho internacional. Y en el Perú tenemos muchos años ya de normas específicas que han definido lo que es la responsabilidad ambiental. Y el principio que se aplica en todos los países, básicamente,
es que quien produce o genera un daño debe pagar por él, ¿no? Y se genera rápidamente el tema de la responsabilidad civil extracontractual, objetiva. Pero más allá de eso, lo interesante, y eso voy a tratar de concentrarme rápidamente en ello, es lo que cubre. El libro usa algunas palabras que son importantes para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de prevención, responsabilidad ambiental, daño ambiental. Y esa primera palabra es lo que denomina el doctor Grandes la incertidumbre. ¿Cómo gestionamos la incertidumbre? Y yo quiero que pongan énfasis en la palabra incertidumbre, porque cuando uno pretende regular desde el derecho todos los posibles y eventuales daños ambientales, estamos ante un mundo de posibles, un mundo diverso, múltiple y creciente de agentes o causas, o sea, agentes del daño, sean grandes empresas, sean los estados, sean las propias personas. Y entonces la gestión de esta incertidumbre exige ya, digamos, significado un desarrollo de varias etapas. Una de ellas es cómo vamos a valorar este riesgo. Este es un riesgo que la sociedad, por su desarrollo, del momento histórico en el que vive, digamos, ha generado a través del desarrollo tecnológico, científico, industrial, y muchos de los bienes y servicios que ofrece, que se dan en la sociedad y que se transan en el mercado, son actividades, conductas, que implícitamente tienen un riesgo. Y un riesgo que viene la pregunta, y se han preguntado muchos autores, si es un riesgo individual, es un riesgo social, el riesgo es de todos, quién paga el riesgo, y quién paga el daño. Y cuando nos metemos en el mundo de la responsabilidad ya del daño ambiental, nos encontramos con un principio claro que está descrito aquí en el libro también, y que es reconocido a nivel internacional, que es el principio precautorio. Quizá es uno de los aportes más interesantes del derecho ambiental, en el sentido de que se regula la incertidumbre, como estaba diciendo. Cuando no existe certeza científica de que una actividad pueda generar un daño, y no hay forma de saber si lo va a generar o no, pero existen visos de que posiblemente esa actividad pueda generar costos sociales, individuales, por el impacto que genere. Ese principio señala de que es obligación de aquel agente, ¿no?, de la acción tomar todas las medidas de precaución, sea el Estado, sea un particular. Entonces ese principio precautorio exige, ¿no?, una actitud y una regulación preventiva, y de alguna manera señala, igual que la responsabilidad, aunque no exista certeza científica, es de aquel que causó ese daño. Pero bueno, no voy a entrar mucho en los detalles porque tenemos dos ilustres abogados que nos van a comentar desde el lado administrativo, desde el lado penal, el tema del daño ambiental, de los riesgos ambientales. Yo sí quería contarles cómo hay una necesidad en el mundo de ver cómo es que se distribuyen los costos de los daños ambientales, cómo estas externalidades que el sistema económico generaba
no solamente desde el punto de vista de afectación a un patrimonio natural, sino también al patrimonio de los ciudadanos y ciudadanas, cómo es que se puede distribuir esos costos de una manera más eficiente, para que al final, en la suma, quienes intervienen en reparar el daño, en reponer el ambiente, en restituir o restaurar el ecosistema afectado, no sea lo más oneroso posible, porque probablemente quien causó el daño no va a tener la capacidad económica de poder repararlo. Entonces, de ahí nace rápidamente el mundo de los seguros ambientales. Y son probablemente las empresas de seguros a nivel mundial las que más han trabajado en el tema de medir el daño. O sea, cómo hacer para valorarlo, cómo estimarlo. Yo me gradué en el año 78, muchos años, con una tesis sobre derecho ambiental en la Universidad Católica. Y uno de los capítulos tenía que ver con la responsabilidad civil extracontractual por el daño. Y en ese, cuando yo tenía 26 años, ya hace un buen tiempo, 27, no me acuerdo, en ese tiempo ya estaba hablándose a nivel mundial de los seguros ambientales. Y me preguntaba en qué momento el Perú va a poder tener una regulación o una norma que para algunas actividades exija un seguro obligatorio ambiental. Ese tema también está tratado en el libro. Pero es interesante porque todavía no se ha resuelto. O sea que muchas de las preguntas, muchas de las propuestas que están en el libro, que están en el debate, son muy dinámicas y nos llevan a otro punto importante del derecho, y es la eficiencia y la eficacia del derecho ambiental. El derecho ambiental es el derecho general, pero ahora estamos hablando del derecho ambiental. Y es verdad que cuando se trata de medir el daño, de prevenir, de asignar responsables y de repararlo y de asumir los costos, estamos ante el reto más grande de la aplicación del derecho ambiental. Ese es uno de los retos enormes. Y sin la posibilidad, o si el Estado o el sistema judicial o el sistema legal no es capaz de lograr que el responsable del daño o los responsables asuman algún tipo de costo por la acción que han generado, el impacto que han generado, quiere decir que no funciona el sistema. ¿Cómo hacemos para eso? Ese es el gran reto y va a seguir siendo. Lo interesante del libro es que de una manera bastante ordenada, ¿no? Trata el tema del riesgo ambiental, como lo dije, la responsabilidad, el daño ambiental, ¿no? Se refiere a la indemnización económica, la reparación ambiental, yo añadiría la restauración de los ecosistemas dañados, y después entra a detallar los distintos tipos de responsabilidad, la civil, ¿no? La penal y la administrativa. Me ha gustado mucho saber que Percy Grandes está publicando este libro, y conocerlo y ahora tenerlo en la mano, porque la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental siempre ha tenido una preocupación importante por este tema. Hemos tenido destacados abogados que han pasado por nuestra institución y que lo han tocado, como el doctor Enrique Fernando Gamarra, el abogado que fue vicepresidente de nuestra institución y fundador de la sociedad, y que fue una persona muy estudiosa sobre todo el tema de la responsabilidad civil, extracontractual, y de la responsabilidad ambiental. El doctor Carlos Chirinos Arrieta, que también ha sido director nuestro en un área importante de la sociedad. Y entonces cuando Percy me invita hace ya varios días a decirme no faltes a este evento, veo el libro y el índice y digo, caray, qué bien. Tenemos en verdad acá, ¿no?, una invitación para introducirnos al mundo, ¿no?, de la prevención, reparación y gestión de riesgos ambientales. Felicito al doctor y espero que esta noche podamos dilucidar algunas ideas interesantes relacionadas con los temas que se tratan en este
los invito a leer. Muchas gracias. Gracias al doctor Jorge Callosa Sali por su intervención esta noche. Señores, el siguiente comentario estará a cargo del distinguido doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, especialista en Compliance, AENOR Madrid, certificado avanzado en cumplimiento normativo y International Compliance Association por la Universidad de Manchester, docente universitario, socio fundador de Caro y Asociados, director general del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la empresa. El maestro es fundador y presidente de la Asociación Peruana de Compliance, miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano de la Universidad de Göttingen en Alemania. La palabra del señor doctor Dino Caro Coria. Lo recibimos con fuerte aplauso. Buenas noches, gracias por la invitación. Primero al autor por ponerme en la mesa, mis distinguidos colegas, además de la mesa de honor del Colegio de Abogados de Lima, con distinguidos amigos, en primer lugar el doctor Jorge Llanos, gran amigo, colega, con el que hemos trabajado juntos en alguna etapa de nuestra vida de abogados, pero además como colega de toda la vida. Y también con Jorge Callosa, que siempre tenía que presentar libros y contar anécdotas, y no voy a contar en el año 95, cuando publiqué mi primer libro sobre la protección del ambiente. ¿Quién fue mi presentador? Jorge Callosa, ahora en intermedio, le mostré la foto de la publicación del diario Gestión del año 95, que la tuve en Canella, y se le he pasado por el WhatsApp para que él la pueda tener. Todos estamos un poquito más jovencitos, ¿no? Con algunas canas menos sin duda y tal vez algunos kilitos también menos, ¿no? Bueno, anécdota aparte, para mí es un gusto presentar este libro de Percy, sobre todo porque desde la entrada uno ve algo innovador, una presentación muy concreta sobre las cuestiones propias del daño ambiental desde diferentes perspectivas, ¿no? Y hablar de innovación en estos tiempos, en el ámbito del derecho, es algo bien complicado. No me estoy refiriendo, por ejemplo, a la sentencia de un juez mixto de Nauta que el 8 de marzo dijo que el río Marañón tenía derechos, ¿no? El río Marañón tenía, digamos, derechos, lo cual me hacía recordar una sentencia del Tribunal Constitucional colombiano de hace algunos años, que decía que el río Amazonas tenía derecho, era sujeto de derecho, y por lo tanto había que atribuirle algunas cualidades propias de los sujetos de derecho. También anécdota aparte, respecto a la jurisprudencia, es un debate muy antiguo, en los años 90 en Suiza, por ejemplo. Yo leía unos trabajos en torno a la dignidad de la cosa, es decir, cómo juridificar la cosa. ¿Por qué, por ejemplo, hoy en día se considera un delito o una infracción legal el maltrato de animales? Bueno, más allá del sufrimiento que esto pueda generar a los seres que pueden tener sentimientos en el sentido biológico, no en el sentido moral, se acuñó el concepto de la dignidad de la cosa, ¿no? Cuando el debate central en Perú hace algunos años para sancionar este tipo de conductas, básicamente iba por el lado de la protección de los animales, pero desde una perspectiva muy, digamos, antropocentrista, cuando en verdad el debate, por lo menos a nivel internacional, a nivel dogmático, tiene que ver con la protección de la cosa, pero siendo objeto de derecho, no un sujeto de derecho. Se ha intentado hacer con estas sentencias que no son, o que podríamos decir, innovadoras solo en el titular, pero no sé si tanto en el razonamiento. Bueno, y hacer innovación en el derecho también es complicado porque ahora hay muchos expertos en las redes sociales, un par de bailes, un TikTok, leen una página, un par de párrafos y ya son expertos en derecho ambiental, expertos en derecho penal, expertos en derecho administrativo. Es decir, estamos en tiempos de lo que podríamos llamar una suerte de McDonaldización del derecho, el derecho a fast food, ¿no? Todo es fast food, todo rápido, entonces todo el mundo tiene la razón con un tweet, con un TikTok, con un comentario de Instagram, y por lo tanto ya tenemos que orientarnos por ese lado. Parte de la libertad de expresión, parte de la democracia, y en ese mar es difícil construir, ¿no? Porque sentarse a hacer un libro, por corto o largo que sea, implica horas de trabajo. Yo, como siempre digo, yo amo los libros cortos, y eso va en contra de mí mismo. Yo he escrito muchos libros largos, de los cuales hoy día me arrepiento, porque los libros cortos en tiempos complicados, donde hay que seleccionar la información, son libros útiles, ¿no?
Entonces ya uno leyendo el índice, yo he ido a la parte que me importa, evidentemente que es la parte penal, uno se puede adentrar rápidamente a la problemática. Y tú sabes si el autor está hablando de algo serio o no, ¿no? Yo creo que en este caso estamos ante un trabajo serio y lo mido desde mi ángulo, que es el ángulo netamente penal. Y acá hay algunas cosas que decir. Vamos a la cuestión dogmática y luego a la cuestión pragmática. Si vamos a la cuestión dogmática desde el punto de vista penal, y yo recuerdo siempre un foro, yo lo he mencionado Jorge, en el año 1998 un foro organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, coordinado por Carlos Chirinos, de quien has hablado, mencionado, y está precisamente Quique Ferrán hablando del daño ambiental desde el punto de vista civil, Jorge Danón desde el punto de vista administrativo, y estaba, si no recuerdo, Felipe Villavicencio y Carlos Chirinos hablando de la parte penal. Bueno, fue interesante el comparativo, porque en verdad ese es un problema de antes y de ahora. Desde el punto de vista penal, hay una revisión a la regulación civil para la fijación del daño conforme a la regla de la llamada responsabilidad civil extracontractual, que no necesariamente se ajustan al famoso principio contaminador-pagador, ni incorpora todos los elementos de prevención que pueden tener ahora, o se pueden tenerse en consideración ahora para la fijación del daño, y peor aún, porque como sabemos, el Código Civil está cerrado en cierto modo simplemente a retrotraer la cosa al momento anterior al daño, es decir, la restitución del daño, la reparación en sentido clásico, es decir, la no incorporación de los criterios punitivos respecto al daño. El otro día estuve en un foro que no tiene nada que ver con este, que tenía que ver con salud y seguridad en el trabajo, y para mí era muy educativo escuchar a mis colegas como Jorge Toyama o Javier Dolorier hablar de cómo en la jurisprudencia, si se puede decir así, jurisprudencia administrativa a nivel de lo que es una FIL, se está incorporando la inexistencia de una regulación del concepto de daño punitivo. Es decir, vamos a imponer una sanción más allá del daño para que esto no se vuelva a repetir. Es decir, daño punitivo, pura prevención general, sin que exista una regla dentro de la regulación. Y esto me llamó la atención porque viendo algunas decisiones que vienen tomando los organismos en materia ambiental, nos podemos encontrar con atisbos de esto, donde al final, en base a una serie de presunciones o en base a una serie de construcciones que van más allá de lo que se pueda probar en términos periciales, ponen en consideración un daño o una cuantificación del daño para que el hecho no se vuelva a repetir, es decir, daños punitivos. Este es un tema para debatirlo, porque no tenemos una ley, no tenemos una regulación que permita incorporar el tema del daño punitivo dentro del concepto de reparación, y algunos incluso podrían decir que esto puede ser revisado, pero en tiempos de activismo judicial es algo que podría ser revisado y ser confirmado del Poder Judicial, como ha sucedido en el caso laboral que antes mencionaba. Bueno, yendo a la cuestión dogmática, me decía Alfredo Bular, el derecho penal llega tarde, y por lo tanto llega ya cuando el daño está cometido. No es tan exacto, se lo dije ya hace bastante tiempo en otro foro, donde hablamos del daño ambiental, porque también en el derecho penal existen los llamados delitos de peligro. Y me voy a referir ahora a una cuestión práctica. Me voy a referir al acuerdo plenario 2 del año 2023 de la Corte Suprema, el 2A y el 2B. La Corte Suprema, a instancia de algunos colegas, de los cuales estoy yo, decidió tratar a fines del año 2023, de hecho el pleno fue sesionado, digamos, a nivel público en septiembre del año pasado, y ya casi para entrar al año nuevo salieron publicadas las decisiones de la Corte Suprema, una de ellas súper interesante para la materia de la cual acá hablamos, y tiene que ver con la determinación del límite entre el ilícito administrativo y el ilícito penal. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista legal
como los fiscales, lamentablemente no es algo plausible, sino por lo contrario, no tienen plata para hacer pericias sobre daño ambiental, lo que manejan son presunciones. Es decir, hay una serie de construcciones en la jurisprudencia administrativa del Ministerio Público a partir del delito de contaminación. Entonces, en el delito de contaminación, el 304 del Código Penal permite sancionar al que realiza la conducta típica, ¿no?, que es el hecho contaminante, ¿no? El hecho contaminante que implica el vertimiento, arrojar, echar, verter todo tipo de producto dentro de los elementos no bióticos del ambiente, es decir, tierra, aire, aguas. Pero la ley que exige, la ley exige el daño, el peligro. Y hay una cosa ahí media rara, para mí ilegal, constitucional, porque se equipara la pena para el que genera daño, es decir, quien efectivamente daña el ambiente, como para quien solamente lo pone en riesgo. Oye, no es lo mismo intentar matar que matarte. Intentar es ponerte en peligro, y si te mato es más grave. Pero no, para la ley penal, 304 párrafo 1 es exactamente lo mismo. Bueno, como no se puede probar el daño, dicen los fiscales, vamos a probar el peligro. ¿Cómo prueban el peligro? Con la sola superación de los límites máximos permisibles. Y hay acá en el país por lo menos una condena, que es el caso del juez local, confirmada por la Corte Suprema en el sentido de que hubo casación, fue un procedimiento de la casación, donde se condenó a pena privativa de la libertad suspendida al gerente del medio ambiente de esta empresa. El caso es público, por eso lo voy a comentar, por la simple superación del límite máximo permisible. ¿Cuál fue el razonamiento del Tribunal de Cerro de Pasco? El razonamiento fue: si es que existen límites máximos permisibles y la ley lo contempla como tal, la simple superación ya equivale a daño ambiental. Entonces, bajo ese argumento, una suerte de presunción de daño, se confirmó esta sentencia condenatoria. En Cerro de Pasco, por cierto, han habido aproximadamente 20 casos más que tengo mapeado donde se ha hecho lo contrario, incluso alguno llegó a la Corte Suprema. A lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Este es un tema teórico, tener claro cuáles son los componentes del daño ambiental y cuáles son sus efectos en el ámbito penal, pero además es un tema que tiene un factor pragmático. Y el factor pragmático en los países civilizados, en los países donde hay más inversión pública, esto se tiene claro. El daño se prueba pericialmente. ¿Y pericialmente cuánto cuesta? Bueno, creo que los que conocen el derecho ambiental, yo un poquito sé, sabemos que esto es súper costoso, ¿no? El Ministerio Público, por ejemplo, en un caso de trámite, no se puede hablar del resultado, porque permite el trámite, en el caso Repsol, está haciendo magia, vamos a decirlo así, para conseguir recursos y poder periciar el daño ambiental. En paralelo, como ya hemos visto por los medios, un grupo de abogados ingleses muy hábiles, ¿no?, están haciendo una demanda fuera del país para reclamar los daños en base a unos acuerdos privados que han celebrado con alguna de las víctimas. Bueno, esto es algo que ya conocemos y ya sabemos, se ha visto en todos lados. Yo recuerdo un caso, con esto acabaré, de una empresa también vinculada, en este caso ya más bien al sector extractivo, sí, pero minero, donde a propósito de una reclamación, los abogados le hicieron firmar a las potenciales víctimas. Digo potenciales porque no hay una sentencia condenatoria. Potenciales víctimas le hicieron firmar una serie de acuerdos para reclamar daños fuera del país. Lo hicieron en Londres, lograron el embargo de cuentas en Londres, en Hong Kong, algunos millones de pounds, de libras esterlinas. Y bueno, hubo un acuerdo para ir a juicio, no llegaron al tribunal, y más o menos el acuerdo, recuerdo ahora que volvió los 4 millones de libras esterlinas, de los cuales los abogados cobraron 3,5 millones aproximadamente en honorarios. Muy bien, porque era lo que ellos decían que habían gastado, en horas de trabajo, negociaciones y lo que fuera, y el resto entendería que quedó para la víctima, ¿no? Son ejemplos de ida y de vuelta sobre toda esta problemática que trae consigo la cuestión del daño ambiental. Yo creo que en verdad acá hay un trabajo técnico por delante y sincerar las cosas, porque si no hay plata para el derecho penal, quedémonos en el derecho administrativo. Y es más, no hay ningún derecho penal que pueda funcionar bien
si no tenemos un derecho administrativo fuerte, un derecho administrativo fuerte donde el regulador va y te toca la puerta preventivamente, te toca la puerta educativamente, y no para encontrarte el punto y la coma como lo puede hacer la SUNAT de acuerdo de sus impuestos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Coria por su participación dentro del marco de la presentación del libro Régimen Jurídico del Daño Ambiental. Señores, el siguiente comentario estará a cargo del distinguido abogado con doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Ucayali y doctor en Derecho Constitucional. Cuenta con especialización en Derechos Humanos, él es socio del Estudio Checopar, docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido miembro de la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo desde su fundación, expresidente de las comisiones designadas por el Ministerio de Justicia que elaboraron precisamente los proyectos que posteriormente dieron lugar a las vigentes normas, Ley de Procedimiento Administrativo General y Ley del Proceso Contencioso Administrativo, además de integrar varias comisiones revisoras de dichas normas. La palabra del doctor Jorge Tanós Ordóñez. Aplausos para él, por favor. Muy buenas noches. Por agradecer la invitación al autor, a Parece Grandes, para poder estar presente y también el Colegio de Abogados de Lima, como ser los anfitriones y permitirnos poder realizar esta actividad académica. Para mí es muy grato poder conversar sobre estos temas ambientales desde una perspectiva del derecho administrativo, pero quiero resaltar también la oportunidad de compartir la mesa, aparte del autor y los distinguidos colegas y los presentes, con colegas como Jorge Cayó, que es conmigo de muchos años, un referente siempre para todos nosotros en materia ambiental y derecho ambiental, a Carlos Caro, que como hizo presente nos conocemos hace bastantes años, cuando él era más joven, yo más viejo, y ahora sigo siendo más viejo, y él más joven que yo, porque no sé, hacía tiempo Carlos tuvo oportunidad de sumar un poco años, y parece mentira, hace 28 años nos conocemos. Cuando Carlos era mucho más joven, yo más viejo, por supuesto. Bien, luego el tema de agradecimientos me corresponde hacer algunos comentarios. Yo voy a tratar de la perspectiva esencialmente administrativa y aspectos concretos del libro que tienen que ver con lo que el autor ha afrontado con bastante producción, dada su formación además en la Universidad de Alicante, donde son ilustres profesores de Derecho Administrativo que han desarrollado toda la parte ambiental y a lo cual él hace referencia. Y cita además también. Primero quiero resaltar como él se propone, digamos, él dice que se ha propuesto, y lo quiero resaltar, que hay que hacer un libro que cumpla con el objetivo de facilitar su lectura y poder ir más allá del ámbito del derecho, y que pueda servir, digamos, aún para los no abogados también, para poder explicar las instituciones que está planteando, que como bien han referido mis colegas, tiene que ver con el daño ambiental y en específico con como dice el subtítulo, prevención, reparación y gestión de riesgos. Señala el autor también en su libro que los retos del derecho ambiental los compila en dos, vamos a decirlo así, de la perspectiva que lo tomamos. Uno, la prevención, obtener la prevención, obviamente, del daño ambiental, que no se produzca, ¿de acuerdo o no? Y dos, lograr la reparación efectiva de los daños ambientales. Él trata de la reparación desde el punto de vista civil, ¿de acuerdo? Que es una indemnización, desde el punto de vista penal, que el profesor Carlos Caro se ha referido a lo punitivo, y el punto de vista administrativo, que tiene que ver con también la sanción de un ilícito, pero él va más allá de lo existente. Y me adelanto a plantear que la tesis que postula es que tiene que ver no una indemnización, que eso es un tema civil, sino una reparación ambiental, que es obviamente, ¿verdad?, el poder reponer la situación al estado anterior, en buena cuenta a la afectación ambiental. Sobre eso me voy a referir. Y este es, creo yo, la columna central, en buena cuenta, el objetivo central, que da la impresión de su obra.
lo va a tratar, que es lo que postula y por comparación con otros ordenamientos, como es el caso europeo y los desarrollos en otros países europeos, como el caso español, no tenemos en el Perú como tal. Y voy a tratar de decirlo esto en comparación a lo administrativo. Cita a un distinguido profesor, de hecho administrativo, Fernando López Ramón, dice en el libro, dos temas claves para caracterizar al derecho administrativo. En un capítulo que yo significativamente, con criterio egoísta de derecho administrativo resalto, donde él lo llama la influencia del derecho administrativo en el derecho ambiental. Y dice, hay dos claves para poder entender, dice él, al derecho ambiental, citando a Fernando López Ramón. Hay una clave objetiva, dice así. El derecho administrativo, el derecho ambiental integra el conjunto de regulaciones referidas a la función específica de protección de los recursos naturales. Aquí no estamos hablando solo de resarcimiento, aquí no estamos hablando solo de cómo castigo, aquí estamos hablando de cómo prevengo, qué instrumentos requiero, como él lo señala además, para poder certificar que mi actividad no va a poder afectar al ambiente. Es un tema preventivo. ¿Qué normas van a establecer también? ¿Qué regulaciones van a poder permitir, como señalaba Jorge Cayó, que deba cumplir en buena cuenta, ¿verdad?, las empresas, los actores económicos para no afectar al daño ambiental? Este es un aspecto, ¿de acuerdo? ¿No? Y no solamente el tema de cómo castigo, que es lo que ocurre en la materia sancionadora administrativa. Y dice además hay una clave dogmática, de tal manera que, y ese es un tema que resalto, ¿de acuerdo? ¿No? El derecho ambiental es una especialidad del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque dice, proporciona un sistema conceptual, un conjunto de categorías o herramientas, ¿de acuerdo? ¿No?, que comprende el desarrollo de la función pública de protección de los recursos naturales. Esto es, tanto la regulación al privado, que debe cumplirla para evitar el daño ambiental, como también la regulación y organización de la administración pública al que le encargan además el hecho de verificar, bueno, uno, otorgar los títulos habilitantes que certifiquen que la actividad en buena cuenta no va a afectar, verificar, supervisar el cumplimiento de esta regulación preventiva, ¿verdad? Y además luego también, obviamente, verificar si se ha cometido un ilícito para poder sancionarlo administrativamente. Entonces, hay una parte que me gusta mucho cuando dice el derecho ambiental es una disciplina jurídica que se aplica esencialmente bajo las directrices del derecho administrativo, como señalo, en uso de instrumentos, herramientas y un marco conceptual propio del derecho administrativo. Dice que, sin embargo, hay un tema que él propone superar, y dice, lo tradicional es que el derecho administrativo, bajo el prisma de la potestad sancionadora de la administración, concibe la reparación del daño ambiental como una consecuencia por la comisión de una infracción administrativa, de un ilícito administrativo. ¿De acuerdo? ¿No? A pesar de que, en realidad, insisto otra vez, el tema me parece central de la propuesta que realiza Percy Grandes, es que hay que distinguir. Un tema realmente es el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, cuyo rol, en mayor o menor medida, como ha dicho Carlos Carrera en lo penal, no solo es castigar, es además, ¿verdad?, desalentar, es promover el cumplimiento del marco legal, en este caso de las obligaciones ambientales. Pero, ¿de acuerdo? No es tanto prevenir como castigar. El problema es que hoy día en el país probablemente las entidades reguladoras, entidades, prefieren el castigar. Consideran que le da más éxito, considera que probablemente les demuestra que, o que así pueden demostrar la efectividad, cuando lo real como sociedad es que nos interesa que se cumplan las normas. Acá hay un tema que luego comentaré rápidamente entre lo sancionador y lo responsivo, de acuerdo, que se ha perdido de vista en el país. Pero lo importante, volviendo otra vez a la que postula, en mi opinión, Percy Grandes, es, dice, en lo administrativo se está tomando solo la parte sancionadora, pero no se está tomando que también en otros ordenamientos ya desarrollaron la posibilidad de que, de acuerdo o no, el daño ambiental pueda ser objeto de reparación, y no solo a través de los mecanismos que en estos momentos se utilizan junto con la sanción administrativa, que son las medidas correctivas.
trata en algunos otros aspectos también de lo sancionador, que creo que no vale la pena en este momento, el tema de subsanación voluntaria, que recordarán quienes están familiarizados con lo administrativo, es un eximente de responsabilidad administrativa, sancionadora administrativa, para no ser aplicada una sanción. Tema de subsanación, que es un tema si en verdad sirve o no el propósito. Lo cierto es que la subsanación en otros ámbitos administrativos es importante. La subsanación voluntaria como eximente de sanción administrativa, de responsabilidad administrativa, es importante. ¿Por qué razón? Por lo responsivo. Porque lo que hace es señalar qué le interesa a la sociedad, castigar o le interesa prevenir, evitar. Yo creo que lo primero. Hoy día, sin embargo, no ocurre eso. Resalto también otra vez que el autor señala que hay 3 finalidades en el derecho ambiental. Dice la preventiva, lo que comentaba, que es en buena cuenta prevenir el riesgo o daño ambiental con un control ex ante a través de los instrumentos de gestión ambiental, las certificaciones ambientales, el estudio de impacto ambiental, que es verificar previamente, de acuerdo a las condiciones, en buena cuenta, en lo cual se ha previsto, el agente económico propone, ¿verdad?, para evitar o en todo caso aminorar el daño o las reparaciones, como también comprende el tema de la verificación, la inspección, tema que además en la ley de procedimiento administrativo, desde la reforma del decreto legislativo 1272 en diciembre de 2016, tiene un capítulo, ¿verdad?, que regula con carácter general las actividades de fiscalización, supervisión e inspección. Por tanto, una primera finalidad preventiva. Y si hay una segunda finalidad también que tiene que ver con el tema de lo ambiental, la sancionadora. Bueno, luego de la preventiva, a través de lo que he señalado, títulos habilitantes, certificaciones o la fiscalización, viene la finalidad sancionadora. Y claro, ahí es castigar. Castigar los ilícitos, castigar los inconductas. Y esto se materializa a través de la potestad sancionadora. Y luego la tercera finalidad, luego de la preventiva y sancionadora, es la correctiva, en la cual busca reparar los daños ambientales. Y que se debería pues materializar en lo que postula el autor una responsabilidad administrativa, ambiental, para lo cual no son suficientes las medidas correctivas que se prevé en materia sancionadora ambiental. Por tanto, el autor afirma que el Perú no cuenta pues con un régimen general de responsabilidad ambiental. ¿De acuerdo o no? Porque en estos momentos lo que sucede es que esa responsabilidad ambiental lo asociamos a lo administrativo. Es decir, si distinguimos entre la responsabilidad ambiental como reparación de lo afectado, es muy distinto a la responsabilidad civil, que es un resarcimiento económico. Es muy distinto a la responsabilidad penal también, que es esencialmente un castigo. La reparación que postula ambiental, la reparación al daño ambiental, es la recuperación del ambiente afectado. Y no necesariamente ni la sanción ni el resarcimiento económico, de acuerdo, que es materia, como estamos viendo, de lo civil o lo penal, o incluso en la diferencia de lo que hoy día entendemos en materia administrativa, que se centra en la sanción y en las medidas correctivas que tienen en parte el resarcimiento, pero que depende de lo, ¿verdad?, de la sanción. Por eso es que Percy Grandes postula una ley que él considera debería estar orientada a fortalecer el régimen de responsabilidad ambiental a través de medidas que aseguren la remediación de los daños ambientales. Quiero tratar puntualmente dónde está la diferencia. Hoy día, en el régimen ambiental, utilizando las herramientas propias del derecho administrativo, si se produce una, digamos, infracción, un ilícito, una afectación, ¿de acuerdo o no? La reparación no resarcitoria, no penal, sino administrativa, va a depender que el órgano a cargo de la fiscalización, podemos pensar en OEFA, ¿de acuerdo o no? Inspeccione, fiscalice y determine si se ha cometido un ilícito. Si se ha cometido un ilícito, ¿de acuerdo o no? Y si es que determina que ha cometido un ilícito, entonces puede dictar una medida que en derecho administrativo le llamamos correctiva. Y la correctiva tiene la finalidad de restablecer en buena cuenta lo afectado, restablecer la legalidad, pero depende que se haya determinado una infracción. Es verdad que también la regulación del capítulo que comenté acerca de la fiscalización, la inspección,
capítulo previo al tema sancionador y que la lógica de la ley para tratar de promover el cumplimiento antes que el mero castigo, señala que la consecuencia de la fiscalización no necesariamente es que se inicie un sancionador, no. Incluso con motivo de la fiscalización se pueden dictar medidas correctivas y puede concluir con una serie de recomendaciones también, ¿de acuerdo? ¿No? Que puedan implicar en una fiscalización de una actividad económica que se ordene medidas preventivas, medidas para efectos de poder restablecer si tuviera algún tipo también de afectación. Eso también está en la parte de fiscalización, pero es verdad, lo que señala el autor, ¿verdad?, que no estarían comprendidos aquellos casos de estas responsabilidades que no necesariamente están vinculadas a una infracción, no necesariamente están, ¿verdad?, vinculadas a una infracción. Y lo cierto es que lo que él postula de un régimen de responsabilidad ambiental como existe en Europa tiene estas diferencias, ¿de acuerdo?, ¿no?, que lo señalan algunas normas que he tomado también como referencia. En primer lugar, dice, es una responsabilidad ilimitada que no se satisface con una mera indemnización dineraria, como ocurre en lo civil. Esa es la diferencia respecto a lo civil. ¿Por qué razón? ¿Por qué se dice que es una responsabilidad ilimitada? Debería ser como ocurre en otros países. Porque la obligación que asume el operador es devolver los recursos naturales dañados a su estado original, ¿de acuerdo? Y para tanto debe sufragar la totalidad de los costos. Otro tema más dice, esta responsabilidad que él toma como referencia para postular su desarrollo en el Perú es una responsabilidad de carácter objetivo, donde la obligación de reparar se impone al agente económico al margen de cualquier culpa, dolo o negligencia que haya podido existir en su comportamiento, ¿de acuerdo? De esa manera se asegura, pues, obviamente, ¿verdad?, la reparación del medio ambiente dañado, ¿sí? Y por tanto, esta reparación permite hacer más efectivo lo que Jorge Cayó decía, el que daña paga, en principio, permite también, en teoría, una mayor internalización de los costos, ¿de acuerdo? Y también cumple una función preventiva, porque en ese caso, obviamente, el agente económico que afecta al medio ambiente sabe que mediante un mecanismo directo de reparación, ¿verdad?, dispuesta, evaluada de ser administrativa, va a tener que afrontar los costos. ¿Cuál es el tema, y ya para ir terminando, que me interesa tratar? ¿Qué ocurre en el país el día de hoy en mi apreciación personal? En los últimos años, lo que estamos verificando es una suerte de preferencia punitiva por parte de los organismos administrativos. No me estoy refiriendo solamente a OEF, me estoy refiriendo a varios. Da la impresión que en el Perú nuestra administración pública o ha entendido que, bueno, somos un país muy informal y que el único medio con que cuenta para prevenir la informalidad es fiscalizar, dar correctivas y no sancionar. Pero lo que tenemos es hoy día una euforia punitiva. Y la administración siente que acredita, prueba su eficacia, ¿verdad?, sancionando. El rol de prevención no lo prueba, eso no interesa. Es decir, si las sanciones han generado un mayor grado de cumplimiento, eso no está acreditado. Más bien, mientras más sanciones, consideran que están cumpliendo. Y es al revés lo que interesa como sociedad. Como sociedad nos interesa que cumpla un rol preventivo, que se cumpla la norma. Eso es lo que en teoría administrativa se le llama el carácter responsivo, más bien, y no tanto punitivo. Es un problema. Y lo que ocurre es que a mí me da la duda en estos momentos, tomando en cuenta lo que postula Percy Grande, que debe haber un régimen distinto de responsabilidad ambiental que no dependa de lo sancionador y que no sea meramente sancionador, sino que esto vaya por cuerda aparte, lo civil, lo penal y lo sancionador administrativo, más el tema es quién va a estar a cargo. Cuando nuestra administración pública especializada le encanta sancionar. Y los criterios para sancionar son distintos. Hoy día, más bien, lo que ocurre es que en materia ambiental, los sancionadores objetivos. No es como en otros ordenamientos donde más bien lo que se postula es que la responsabilidad sancionadora administrativa es subjetiva. Tiene que haber algún grado de intencionalidad, culpa o negligencia. No, el Perú es objetivo.
Y más bien es otros países donde la responsabilidad sancionadora tiene que haber algún grado de doble o culpa o negligencia, más bien la responsabilidad ambiental sí es objetiva. Porque es lo que busca asegurar de buena cuenta que alguien repare, ¿de acuerdo?, lo afectado. Acá no. Acá nuestra responsabilidad sancionadora es más bien objetiva. Tal vez podríamos pensar que es porque la administración, el marco legal quiere, a través de las correctivas, poder asegurar en buena cuenta, ¿verdad?, la reparación ambiental. El tema es que cuando estoy seguro, como ha comentado Jorge Cayó, que los temas evolucionan y muy probablemente lleguemos, como postula, perseverantes a un marco legal distinto, como estamos hablando, de lo civil, lo penal y lo puramente sancionador administrativo. La duda que voy a tener eso va a hacer que lo administrativo sancionador ya no sea objetivo, sino sea más bien subjetivo. Dos, eso va a hacer que ya no haya tanto énfasis en lo sancionador administrativo, sino en lo que verdaderamente nos interesa, que es prevenir y cuando suceda reparar. Son temas que están abiertos, por supuesto, y que creo que la lectura del libro a mí en lo personal me ha servido para reflexionar, para pensar que es lo importante, además de una obra como la que ha elaborado Percy, de poder estudiar de alguna manera, no al nivel de Percy, esta legislación, esta normativa europea, de acuerdo, ¿no?, sobre la materia, para pensar cómo poder adaptarlo. Y yo simplemente quiero ahora sí terminar felicitando al autor por su esfuerzo, por su afán académico de poder tratar temas sobre los cuales nos permite reflexionar, nos aclara una serie de temas, de acuerdo, ¿no?, alentarlo obviamente para sus futuras investigaciones y publicaciones. Felicitar también a su familia, porque realmente al final un trabajo académico es un trabajo que exige también sacrificio a la familia, no ver al autor, la concentración que debe tener, más aún cuando se tienen hijos menores, como lo saben también, pues, seguro, los presentes, y que han trabajado los temas académicos. Por tanto, extiendo la felicitación a su familia. También a la editorial Palestra, siempre cumpliendo su rol de publicar obras jurídicas de mucha calidad, y al Colegio de Abogados, a través de los directivos, a los integrantes de la Junta Directiva aquí presentes, de acuerdo, por facilitar de buena cuenta este tipo de actividad que contribuye al intercambio, desarrollo académico entre el colegiado y a los presentes, también por su interés en buena cuenta, ¿verdad?, en poder manifestar en buena cuenta, con la reiteración, su interés en este tipo de temas. Y reitero la felicitación al autor. Muchas gracias. Voy a decir al profesor Roque de Nuevo Ordóñez por su ilustración esta noche. Señores, el autor de la obra que presentamos esta noche es abogado con maestría en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante y especialización en Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid. El maestro es coordinador jurídico del Programa de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Destacado docente universitario y de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Reconocido por el Estado peruano con el Premio Nacional Ambiental Antonio Braga. Miembro especial de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Señores, para el Colegio de Abogados de Lima y la Dirección de Comisiones y Consultas, es sumamente grato anunciar la palabra del autor de la obra Régimen Jurídico del Daño Ambiental, el doctor Percy Grandes Barrón, a quien recibimos con fuerte aplauso. Bien, muy buenas noches. En principio, quiero agradecer al Colegio de Abogados por el apoyo, brindándonos esta sala, todas las facilidades, también a las personas, los amigos, grandes profesionales que nos acompañan el día de hoy presentando esta obra, especialmente a Jorge Cayó. Jorge yo la avisé 3 horas antes que pueda venir. Isabel Calle, la directora ejecutiva, estaba invitada, por razones de salud no podía venir, y Jorge inmediatamente aceptó la invitación. Así que muchas gracias, Jorge. De hecho, estoy contento y tengo el honor de que en la mesa esté los principales especialistas en derecho ambiental, principal administrativista,
también especialista en Derecho Administrativo del país, Jorge Danós, también el principal especialista en Derecho Penal vecino. De hecho, Jorge no solamente ha sido fundador, no solamente fundador y presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, sino también uno de los fundadores del derecho ambiental en el país. Así que es un honor, Jorge. También Jorge Danós, bueno, el doctor Jorge Danós, es una de las personas que más ha estudiado, además, también el derecho administrativo, quien más lo conoce, también incluso las normas que estudiamos, también ha dirigido su actuación, así que es un orgullo, un honor, en el caso de la Ley de Procedimiento Administrativo General, una norma de ese tipo que estudiamos desde la universidad, y qué honor que uno de los pioneros del derecho administrativo en el país esté presente. Lo mismo también con Carlos Coria, muchísimos años viene estudiando el derecho penal ambiental y es en verdad quien más lo ha estudiado, el derecho penal ambiental desde hace muchísimos años. Así que también muchas gracias por la presencia del doctor Carlos. Y a la Junta Directiva del Colegio de Abogados por acompañarnos el día de hoy, y también a ustedes por darse el tiempo, amigos, familiares, colegas, para acompañarme en esta fecha, en este día tan especial, por tratarse de una obra a la que le quiero mucho. Es como un segundo hijito. Tengo mi hijito que está Máximo, que acaba de entrar. Este se podría decir es mi segundo hijo, que además tiene su propia historia, y además tiene hasta la edad de Máximo. Ya luego, al finalizar, hablaré quizá asuntos más personales a nivel anecdótico, como nos planteó también nuestro amigo Carlos. Bueno, este libro, de hecho, ya lo han comentado distinguidos autores que han puesto desde su especialidad, ¿no? Desde el ámbito del derecho administrativo, del ámbito del derecho penal y también desde el ámbito del derecho ambiental. En este libro lo inicié a elaborar antes de la pandemia. Inicié a elaborar en el año 2018, cuando estaba haciendo la maestría en Alicante, ¿no? Maestría creada, fundada por Juan Martín Mateo, que es el padre del derecho ambiental español. Y seguramente por eso es que al inicio de la obra van a encontrar que hacemos referencias también a la pandemia, ¿no? Porque ha pasado toda la pandemia esta obra, ¿no? Ahí aprovechamos justamente, aproveché para analizar el riesgo ambiental, ¿no? De hecho, la pandemia nos demostró que vivimos en escenarios de incerteza, en escenarios de incertidumbre científica, debidamente comprobada, ¿no? De hecho, solo en el Perú hubo más de 5 medidas de confinamiento que iban siendo aplazadas, con normas, por ejemplo, restricciones como que te obligaban a que uses guantes de manera obligatoria, y que al par de días eran medidas que eran dejadas sin efecto, justamente porque la ciencia iba advirtiendo que constantemente iba generando recomendaciones cada semana, cada día, cada mes. Las recomendaciones variaban, no había certeza científica. Además, las vacunas fueron elaboradas en tiempo récord también, y en materia ambiental pasa lo mismo. Hay muchas actividades que son riesgosas en el ambiente, en donde no existe necesariamente certeza científica sobre los impactos que puedan generar. Y hay impactos, además, que no solamente generan daños en el ambiente, sino incluso pueden llevar a tener impactos en la salud humana, en el patrimonio de las personas, o incluso en la vida, ¿no? Casos, por ejemplo, en Brasil se han dado varios de estos casos. Ruptura de diques de contención de empresas mineras, y que luego tienes que el relave inunda centros poblados y fallecen personas por una inadecuada gestión del riesgo ambiental. El derecho ambiental tiene, pues, 4 finalidades principales de opinión, ¿no? Y siguiendo justamente también la doctrina autorizada, en este caso mi maestro
doctor José T. Pardo, que también preparó el prólogo de este libro, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona. El derecho ambiental es una disciplina jurídica, es un derecho orientado a la regulación y gestión de riesgos ambientales. Lo que busca básicamente es gestionar y regular aquellos riesgos que se pueden provocar en el ambiente. Y tiene 4 finalidades, ¿no? Y estas 4 finalidades son las que profundizamos en este libro. La primera finalidad es la de identificar y valorar el riesgo ambiental permitido. Existen muchos instrumentos de regulación, de identificación, valoración y determinación del riesgo ambiental. Tenemos, por ejemplo, las autorizaciones administrativas, la certificación ambiental, límites máximos permisibles, estándares de calidad ambiental, normas que lo que hacen es ponerte límites, ¿no? Primero identificarte el riesgo y luego plantearte también limitaciones. Si es que tú superas ese nivel de riesgo admitido que te ha establecido el Estado, es muy probable que puedas generar en el futuro un daño ambiental. Cuando el Estado, por ejemplo, te fija límites de velocidad en una autopista, lo que te está diciendo es: este es el límite permitido que tienes, y tú circulas a una mayor velocidad y el riesgo de provocar un accidente de tránsito es mucho mayor, ¿no? Lo mismo pasa en materia ambiental. A través de diversos instrumentos como la certificación ambiental, los límites máximos permisibles, las autorizaciones administrativas, entre otros instrumentos, lo que hace el Estado es establecer justamente cuál es el límite permitido, ¿no? Cuál es ese riesgo que la sociedad está dispuesta a asumir. La segunda finalidad es ya de gestión de riesgo, ¿no? Y la empresa misma, ¿no? Y también el Estado tiene que asegurarse de realizar una adecuada gestión de ese riesgo. Tiene que, el Estado mismo tiene que encargarse de realizar una adecuada gestión de ese riesgo ambiental. Tenemos varios instrumentos de gestión de riesgo, ¿no? La fiscalización ambiental. Tenemos distintas formas de gestionar los riesgos ambientales, como por ejemplo tenemos distintos instrumentos de gestionar los riesgos ambientales, ¿no? Como por ejemplo los programas de cumplimiento ambiental, la fiscalización ambiental, los incentivos ambientales. De hecho, una fiscalización ambiental con un enfoque preventivo o de gestión de riesgos, lo que ayuda es eso, a gestionar adecuadamente los riesgos ambientales y evitarlos. Además, la propia empresa, también el cumplimiento voluntario, o medidas como auditorías o que se acoja a un programa de cumplimiento ambiental, lo que también hace eso, que la empresa misma autogestione los riesgos que pueda provocar, de tal manera que los evite, que los prevenga, ¿no? Y una tercera finalidad es básicamente ya la intervención del derecho administrativo sancionador y el derecho penal, ¿no? Justamente intervienen cuando, ya sea por parte de la empresa y del Estado, ha existido una inadecuada gestión de este riesgo ambiental y por lo tanto se ha provocado daños en el área, ¿no? Cuando el Estado ha reaccionado de manera tardía, cuando no ha realizado una fiscalización ambiental oportuna, célere, efectiva, o la propia empresa quizá no ha cumplido con sus obligaciones ambientales fiscalizables, lo más probable es que ocurran daños ambientales. Y cuando ya se producen estos daños ambientales, pues no hablaremos de gestión de riesgos ambientales, sino de reparación de daños ambientales. Y esa justamente es la cuarta y última finalidad, ¿no? La de reparar aquellos daños ambientales que se provocaron por una inadecuada gestión del riesgo ambiental. Y a ella, claro está, cuando se produce el daño, no hablaremos, repito, de gestión de riesgos, sino de reparación de daños. Y ahí entramos a la última parte del libro, en el que hablamos de cómo repararse el daño, tanto en la vía administrativa, en la vía civil, como en la vía penal, ¿no? En la vía penal
¿Cuáles son las medidas más idóneas para que se pueda reparar el ambiente in natura, en el mismo lugar, en el mismo espacio en el que se produjo la afectación? ¿No? Porque, por ejemplo, las indemnizaciones que ingresan, o el dinero que ingresa en reparación civil, no ingresa después el erario público como ocurre hoy día, sino que se destine justamente al lugar en el que se produjo la afectación, por zona de conservación, ¿no? De hecho, hay grandes esfuerzos que está haciendo el Ministerio Público, y yo saludo, hace grandes esfuerzos justamente por perseguir, realizar la persecución de los delitos ambientales y también en vías de prevención, ¿no? Que es evitar, con su presencia, que se cometan ilícitos penales. De hecho, nos acompaña el doctor Flor de María, coordinadora nacional de las fiscalías especializadas en materia ambiental, y que hace un gran trabajo. Hace un gran trabajo por restricciones presupuestales que tiene, pero hace un denodado trabajo justamente orientado a la protección del medio. En la vía administrativa, lo mismo. Ahí lo que planteamos es que puede existir un procedimiento administrativo independiente al sancionar. Hoy en día, los daños ambientales, para repararse de integral, tiene que concluir primero el procedimiento administrativo sancionador. ¿No? Es decir, la reparación está amarrada a la sanción, cuando en realidad son dos potestades administrativas distintas. Una es la potestad administrativa sancionadora y otra es la reparadora. Entonces deberían ir por conductos diferentes, autónomos, independientes. De eso también hablamos a mayor detalle en el libro, ¿no? Sobre los tipos también de remediación, ¿no? Hay una escala, incluso ahí planteamos, ponemos toda una pirámide, una jerarquía de reparación de daños ambientales. El primero privilegia la reparación del daño, si no es probable, no es posible hacer esto, pasas a la compensación ambiental, y si que tampoco es posible esto, te vas a la compensación económica. Pero ahí justamente planteamos algunas fórmulas para intercalar desde cada una de estas fases de la vía. Y por último, en la vía civil, para finalizar. En la vía civil, hay muchísimo que hacer también en el ámbito del derecho civil. Se puede reparar en la vía civil el ambiente, pero también es la vía, eso sí, más idónea para la reparación de daños tradicionales o daños por influjo ambiental, que son aquellos daños que se producen en el patrimonio o en la salud o en la vida de las personas como consecuencia de un daño ambiental. Es la vía más efectiva, sin duda. Además, también podría ser la penal para ordenar la reparación de daños patrimoniales, ¿no? Sin embargo, no es la vía más idónea para reparar los daños en medio natural, ¿no? Porque solamente son algunas instituciones que están legitimadas para presentar este tipo de demandas, y además, si es que el dinero que se logra obtener producto de la demanda no suele ingresar a instituciones técnicas, sino que el Código Procesal Civil lo que le plantea es que sea destinado necesariamente al municipio, a la localidad en la que se produjo el daño. Entonces imaginemos, se produce una demanda de responsabilidad silvestre contractual contra Repsol por el derrame de hidrocarburos de la Ventanilla. Claro, el dinero no entraría ni siquiera al Ministerio del Ambiente o a una institución que tenga la posibilidad de realizar acciones de remediación, sino que según la norma ingresaría a la Municipalidad de Chacay, ¿no? Para que sea la que realice la reparación del daño ambiental en la vía civil, lo cual es poco viable, ¿no? Porque hay municipios que no tienen el conocimiento técnico ni tampoco la capacidad de realizar el gasto público de manera efectiva y eficiente. Entonces, estos son algunos de los temas que hablamos en el libro. De hecho, desarrollamos cada una de estas finalidades que yo he planteado a grosso modo. Así que no quisiese extenderme más, yo preferiría que ustedes mismos puedan tener acceso a este material. Así que agradezco, de hecho, a la editorial Palestra, agradezco mucho, sobre todo a Pedro, hoy día no me pudo acompañarnos Pedro, pero le agradezco por haber apostado por este libro. Como le decía al inicio, este libro tiene casi 6 años de vida, ¿no? Esto lo inicié cuando estaba haciendo la maestría. Al inicio, acabé la maestría y la tesis fue presentada.
De hecho, una parte de la tesis, solo un capítulo de la tesis, también está desarrollado en un artículo, en el libro, pero el libro obviamente aborda capítulos nuevos que no estaban contemplados en ese momento. Y era uno de los sueños que tenía una vez que llega a Perú, en el 2019, publicarlo. ¿No? Esa era mi intención, acabar el libro y, llegando a Perú, correr y publicar. Claro, yo llego a Perú, y esto ya son cuestiones personales, pero para que vean cuál es el detrás, por qué valoro bastante este libro, ¿no? Yo llego a Perú a los 3 meses, Máximo, hijito, que acaban de ver, Máximo justo, yo llego y recién había nacido, ¿no? De hecho, nos conocimos a sus 15 días, ¿no? Así que yo vine, nos conocimos cuando él tenía 15 días. Y tuve que regresar para sustentar la tesis. Regresé y a los 3 meses de regreso y claro, uno cuando viene a la maestría, pues sí, en mi caso yo no iba, yo iba con mis propios recursos, mi propio peculio. ¿No? Cuando uno viene a una maestría, está pues económicamente un poco ajustado, ¿no? Entonces, de pronto, bueno, yo para esto felizmente ya, yo me había ido de la maestría, perdón, cuando regreso de la maestría inmediatamente entro a trabajar a la SPDA, ¿no? Yo ya trabajaba en la SPDA, fui a hacer la maestría y regresando volví a la institución, que era lo que tenía previsto. Pero de pronto, claro, yo recién había llegado a Perú y mi Máximo en mis manos se me desmaya, ¿no? Yo llegaba a los pocos días y es ese momento cuando, por eso en la dedicatoria yo le dedico madre a él, ¿no? Porque fue el roble pues que motivó que este libro vea la luz. Los primeros días que estuve en Perú, apenas llegué, la pasé en un hospital, ¿no? Hemos internado varias semanas. Así que esa prioridad que tenía de publicar el libro, desde luego, se desvaneció, ¿no? Se desvaneció por completo porque era prioridad la otra. Y a los pocos meses uno se da cuenta que la prioridad era el hijo, como tiene que ser. Al año y medio nos dan un diagnóstico, cambia nuestra vida por completo. Y desde ese momento, desde luego, pues también este sueño de publicar el libro se fue aplazando. Pero aún así, Máximo, desde luego, me iba dando la fuerza para, claro, de día trabajar, de noche enseñar, toda la noche enseñaba, y llegando a casa, tener que escribir, ¿no? Tener que investigar, leer, escribir. Así que este libro es fruto de muchas madrugadas, ¿no? De seguidas madrugadas durante muchos años. Porque los sueños pues pueden demorar, pueden suspenderse, pero nunca pueden detenerse, ¿no? Nunca pueden olvidarse. Tiene que cumplirse al fin y al cabo. Así que esa fue una promesa conmigo mismo, con él y con mi familia, ¿no? Con mi madre, con mi hijo. Y que finalmente vio la luz 6 años después. Obviamente el Máximo ahora está súper bien. Y el momento de enfocarnos en retomar ese proyecto hace ya algunos años. Lo retomamos y finalmente, pues eso, vio la luz, se publicó. Y esa es la historia del libro. No es un libro que tiene, repito, tiene la misma edad de mi hijo. Y yo estaré orgulloso de mi hijo, pero también de este libro. Espero que sea así. Y espero pues que este libro tenga muchos años de vida también, ¿no? Y que seguramente cuando yo no esté, este libro siga trascendiendo, así como otros libros que seguramente en el futuro seguirán llegando. Quiero agradecer a mi familia, ¿no? Sobre todo por siempre haber estado presente, siempre haber estado enviando. Ahora se ha retirado, con mi hijito, correteando debe estar, y a mi madre, ¿no? Y a toda mi familia, ¿no? Agradecerle por, como muy bien dijo el doctor Jorge, esto no es un logro personal, es un logro familiar. Más que logro, es un esfuerzo colectivo,
es un esfuerzo colectivo en el que, claro está, uno escribe por pasión al final. Uno escribe porque quiere dejar las ideas que tenga o el trabajo que tenga durante muchos años para que otros colegas lo lean y sobre todo pueda aplicarse. Si usted lee el libro, es muy práctico, trato de hacerlo muy práctico. Digo recomendaciones concretas, ¿no? Siempre me gusta escribir de una forma precisa. Entonces, en el libro contaré eso, que las propuestas que se plantean también son de esa forma, precisa, de tal manera que podamos ir transitando hacia una protección ambiental efectiva y oportuna. Muchas gracias nuevamente por su presencia. Nos es grato anunciarles las palabras de clausura a cargo del señor director de Ética Profesional de esta ilustre orden, el doctor Mauro Leandro Martín. Señora doctora Emilia Vicuña Cano, directora de Comisiones y Consultas, organizadora de esta presentación del libro Régimen Jurídico del Daño Ambiental, cuyo autor es Percy Grandes Barrón. Señora doctora Juan Quiroz Rosas, director de Extensión Social y Participación. Doctor Teófilo Noa Apari, Dirección de Biblioteca y Centro de Documentación. Doctora Estela Hernández Rojas, director de Defensa Gremial. En esta oportunidad hago uso de la palabra en representación de nuestro decano de la orden, el doctor Raúl Canelo Rabanal, quien por estos días no se encuentra presente, sino que se encuentra en Alemania haciendo convenios con nuestros padres para llevar a cabo un adelanto en los quehaceres múltiples que nos corresponden como Colegio de Abogados de Lima para el beneficio de nuestros agremiados. Señores invitados, Jorge Caballaux Sassali, Dino Caro Coria, Jorge Danos Ordóñez. Y a nuestro invitado, expositor, en este caso autor del libro, Percy Grandes Barrón. Hoy día hemos escuchado del régimen jurídico del daño ambiental muchas novedades, ¿no? Yo soy docente de Derecho Civil, claro que tenía algo de conocimiento en temas de derecho ambiental, pero esta noche hemos aprendido algunas cosas adicionales, como en este caso los fines, ¿no?, de los riesgos ambientales. Nuestro autor nos dice de que en este caso hay que identificar los riesgos ambientales, gestión de riesgos ambientales, sanción, tanto en la vía administrativa, penal, civil, y principalmente la reparación de daños, lo que no se da en el tema civil o de repente en el tema penal. Porque en el tema administrativo, porque lo que se busca más es sanción, pero no reparación de daños, lo cual es importante. Porque en nuestro medio y en nuestro país tenemos muchos problemas ambientales, como en el caso reciente, el derrame de mercurio en Ventanilla. Ahí lo que yo he podido ver, ya han transcurrido 3 años, se está viniendo a hacer una reparación de ese daño ambiental, pero son 3 años y se dice que todavía va a demorar algunos años más adelante. También tenemos como ejemplo la devastación de la selva peruana, con lo que es la minería informal. Hay varios estudios en CONAPO, Comisión Nacional de Política Criminal, de la cual soy parte en estos momentos en representación de mi universidad. También se vienen haciendo ciertos trabajos, ¿no? Pero este trabajo de usted contribuye mucho para nosotros poder afrontar, ¿no?, la persecución de los daños ambientales que son cometidos por las personas o por las personas jurídicas. Hay que tener en cuenta que los riesgos ambientales son eventos o procesos que pueden causar un daño significativo al medio ambiente. Hoy en día, por la contaminación ambiental, se viene generando lo que es el cambio climático, ¿no? Lugares allá en Arabia, a veces vemos que ha llovido, ha nevado. ¿Por qué? Y a veces en lugares donde normalmente había lluvia, agricultura, hay mucha sequía. Y precisamente esa es por la devastación al medio ambiente. Nosotros consideramos que en una sociedad de riesgo la responsabilidad no solo es de carácter individual, como usted dijo muy bien, sino también es de carácter colectivo. Todos tenemos que ver con el medio ambiente.
El derecho ambiental es el lenguaje que el planeta utiliza para comunicar su necesidad de ser respetada y protegida. Y el derecho ambiental resulta ser de primordial importancia, porque si no respetamos nuestro planeta Tierra, significa que nosotros también peligramos nuestra subsistencia. La naturaleza no negocia, el derecho ambiental establece los términos de nuestra convivencia en el planeta. He ahí su importancia. La destrucción del medio ambiente es un crimen contra la humanidad y el derecho ambiental es la ley que lo condena, y por eso debemos desarrollar, estudiar e investigar. Cuidar el medio ambiente no es una obligación, es un deber inherente a nuestra existencia en este planeta. En un mundo donde el hombre y la naturaleza están en equilibrio, el derecho ambiental es el garante de esa armonía. No hay justicia social sin justicia ambiental. El derecho ambiental es el cimiento sobre el cual se construye un mundo más equitativo. Y finalmente debemos tener en cuenta que proteger el medio ambiente es esencial para asegurar la supervivencia de las especies, mantener la estabilidad climática, preservar los recursos naturales y promover la salud. Y finalmente el bienestar de los seres humanos, que somos todos nosotros. Ahí radica la importancia de lo que es el derecho ambiental. Es por esa razón que, a nombre de este ilustre Colegio de Abogados de Lima, a nombre de nuestro decano, el doctor Raúl Canelo Rabanal, le felicito expresamente por esta obra que usted viene presentando hoy día, que es el régimen jurídico del daño ambiental. Muchas felicitaciones, un abrazo por esta obra, ¿no? Y gracias a todos los presentes que se han dado concurrencia, que nos han ilustrado con muchas ideas, como es el caso del doctor Jorge Caballox, Dino Caro Coria y Jorge Danoso Roña, y principalmente nuestro autor Perse Grandes Barro. Muchas gracias. Distinguida concurrencia, con las palabras del señor de Ética Profesional de esta ilustre orden, ha terminado este acto académico.